Muy buenas noches, señoras y señores, desde aquí, desde Ferrol, un programa que ya están ustedes viendo al invitado, un lujo de programa. Francisco Vázquez, que fue alcalde de La Coruña, embajador de España en la Santa Sede, y bueno, un privilegio contar con él para hacer esta noche, y además ya de entrada vamos a empezar sin más preámbulos, un análisis exhaustivo de lo que han sido las elecciones municipales, donde nos hemos encontrado con la debacle del Partido Socialista, nos hemos encontrado con el hundimiento de Unidas Podemos, nos hemos encontrado con el Partido Popular y Vox, que juntos conforman la mayoría azul, verde y azul que está en este momento teniendo España. De todo eso vamos a hablar. Pero antes que nada, Paco, muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio inmenso. Va, por y favor. sobre todo sé que estás con esa garganta un poco fastidiado, que has anulado casi todos los compromisos y que me has, bueno... Como tú mereces. Además vengo encantado, que siempre hemos hecho unas tertulias, sobre todo unos análisis muy agradables, muy certeros, y para mí es una gran satisfacción venir aquí. Muchísimas gracias. Nada. Paco, al toro. Muy bien. ¿Qué pasa con el PSOE? El PSOE, tal y cual tiene la deriva que está teniendo, que ha tenido estos últimos años, corre el riesgo de convertirse en el Partido Socialista francés, es decir, de desaparecer y tener que refundar una nueva socialdemocracia. Yo creo que el PSOE actual nada tiene que ver con el PSOE del que yo he militado, el PSOE que fue uno de los grandes artífices del proceso de la transición, del advenimiento de la democracia, de la elaboración de la Constitución, sobre todo el PSOE que, junto con otros partidos políticos, otras ideologías, personas del anterior régimen, personas de la oposición democrática, configuramos una clase política que respondió a lo que demandaba el pueblo español. Es decir, una de las grandes singularidades, poco tratada, ¿verdad?, de aquella época fue que precisamente los políticos de aquel entonces supimos entender y comprender qué es lo que quería la mayoría de la gente. Claro. En los ciudadanos pesaba sobre todo un afán y un deseo de superar los errores del pasado, las divisiones, los enfrentamientos, las secuelas de la guerra civil, ¿verdad?, y que España iniciara una nueva etapa de futuro, integrándose con las demás democracias europeas y sobre todo construyendo unas bases comunes en las que todos nos pudiéramos sentir a gusto. Sí. Ese fue el PSOE de la transición. Nada tiene que ver con lo que hay hoy. Hoy hay un partido que sí tiene esas siglas, pero que ha abandonado el campo de la socialdemocracia, ha abandonado el proceso de reconciliación que representó la transición, y yo no me refiero a planteamientos teóricos, Pepa, me refiero a leyes que han entrado en vigor, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática, que es el principal ataque contra la transición, porque es el volver otra vez a la división de las dos Españas. Un PSOE que ha abandonado su principal capital, que era su compromiso con España, con las personas, no con los territorios, y ha buscado el pacto y la alianza con todos los partidos de corte independentista, separatista, que quieren romper la unidad de España, partidos incluso algunos vinculados a un intento de golpe de Estado, como el caso de Cataluña, o vinculados al tiro en la nuca de los terroristas de ETA. Por lo tanto, lo que hay hoy es un partido de corte radical, ¿verdad?, de corte radical, el cual marca su voluntad de continuar en ese camino, y la mejor demostración que viene dada por los pactos que ha formulado y sobre todo por esa voluntad de romper cualquier tipo de diálogo con las fuerzas de la oposición, en este caso con el PP o con Vox o con Ciudadanos, con los demás partidos. Por tanto, lo que en principio parecía que era una deriva ideológica, lo que en principio parecía que era una política de ambición personal para ocupar el poder, se ha transformado desgraciadamente por el transcurrir de los años, bueno, pues en una política que sigue modelos foráneos, sobre todo modelos populistas, panamericanos, etcétera, y que busca perpetuar en el poder una nueva forma
de gobernar que ponen en entredicho la transición, la Constitución, el sistema de Estado y sobre todo intenta imponer ideológicamente unas formas de convivencia en materias vinculadas a la educación, a la persona, etcétera, etcétera, contrarias a lo que debía representar y defender un partido socialista, al menos como lo entendemos otros socialistas. Claro, por lo tanto, cuando muchas veces se dice es que esto es sanchismo, no es sanchismo, esto es el Partido Socialista Obrero Español de hoy. Claro, que es el partido que pacta Porque con... podía haber desautorizado a Pedro Sánchez en el momento en que le hubiera dado la gana, y no lo ha hecho, luego es absolutamente responsable él, esto es el PSOE. Sí, está pactando con quien está pactando en ayuntamientos y en diputaciones y en autonomías. Yo voy a poner un ejemplo claro para que nuestros televidentes se den cuenta, ¿verdad? En Galicia se está pactando con lo que se llama el nacionalismo de izquierdas. Sí. Es decir, se está formando un pacto que podríamos llamar, con términos antiguos, pacto de hierro, ¿verdad? Se decía, entre el socialismo y los independentistas. De nacionalismo de izquierdas, nada de nada. El bloque nacionalista gallego es el aliado natural, tal como ha reflejado en numerosos documentos, en numerosos encuentros públicos, etcétera, es el aliado natural de Bildu y de Esquerra Republicana. Persigue como objetivo último formar las condiciones que le permitan ir marcando un auge del independentismo en Galicia, y es contrario a la Constitución, que no votó, es contrario a la forma de Estado, la cual se manifiesta siempre hasta el punto de no comparecer el representante del bloque en las reuniones que hace el rey para formar gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el aliado de un partido socialdemócrata que tiene como principio fundamental el internacionalismo y comprometido con el concepto de unidad de España. Pues eso es lo que la deriva que ha tenido el Partido Socialista. Hasta ahora. Entonces ahora mismo está en un profundo problema para la gente socialista de siempre, que ha concebido lo que tú estás diciendo, esa socialdemocracia. Está huérfana esa socialdemocracia. Sí, totalmente. No tenemos espacio político. Ayer hubo un encuentro en Madrid, la presentación de las memorias de quien fue un gran socialista y ministro socialista, Virgilio Zapatero, ministro y presidencia del gobierno, que por cierto me ayudó mucho en el tema de Alvedro, y además buen amigo. Y allí estuvo Felipe González, estuvo Alfonso Guerra, estuvo José Luis Corcuera, estuvo García Vargas, estuvieron tantos y tantos Nicolás Redondo, socialistas, que manifestaron no ya su perplejidad, su condena, su rechazo hacia lo que ellos han calificado en sus intervenciones, sobre todo Guerra, que estuvo genial. Bueno, pues ese personalismo que ha llevado al Partido Socialista a ser algo muy diferente de lo que históricamente ha representado. Como comprenderás, para nosotros es un gran dolor ver que todo el esfuerzo que se hizo durante tantos años se ha perdido, y se ha perdido, pues, las más de las veces no desde un planteamiento ideológico. Me explico, cuando el partido contiene 140 años de historia, pues tiene páginas pues para rendirles un homenaje o páginas para esconder, ¿verdad? De todo, hay de todo. Sí. Pero cuando Largo Caballero, que fue un personaje nefasto para la historia de España, aunque fue secretario general del Partido Socialista, impulsaba aquellas medidas revolucionarias que fueron una de las causas de la guerra civil, él lo hacía de acuerdo con un planteamiento ideológico. Planteamiento ideológico que respondía a la España y la Europa de los años 30, de aquella gran confrontación, fascismo, comunismo, nazismo, etc. Él defendía un proyecto revolucionario. Aquí no. Es decir, aquí, hoy, ante unas elecciones, Sánchez es capaz nuevamente de volver a decir todo lo contrario, no de lo que dijo, de lo que hizo durante 4 años, tranquilamente. No hay proyecto ideológico. Es simplemente buscar el conformar las mayorías que permitan perpetuarse en el poder y desde ahí llevar a cabo una política que pone en peligro todo lo que representa la Constitución y todo lo que ha representado el proceso de reconciliación de la transición democrática. Y eso, ponerlo en peligro renegando del propio papel que cumplió el Partido Socialista, que eso es lo que a mí me entristece y lo que a mí de alguna manera
bueno, pues me disgusta profundamente. El ejemplo más claro lo tenemos en someterse al chantaje de Bildu para que la memoria democrática llegara hasta el año 83. ¿Verdad? Pero bueno, quiero decir, hasta los propios gobiernos de Felipe González. ¿Verdad? O sea, renegar de todo lo que representó el gran esfuerzo de generosidad que fue los acuerdos, o el consenso, como se llamaba, que permitió alumbrar esta Constitución de todos para todos. A mí eso es lo que más me preocupa. Esto arranca de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, sí, fue el inicio. Él es el que inicia todo esto. Fue el inicio, y sí. luego Mariano Rajoy, desgraciadamente, no desmonta una serie de leyes que, por ejemplo, teniendo la mayoría absoluta. Él hace caso omiso a eso y aguanta con todo lo de Zapatero, que ahí está el gran problema, porque a mi juicio es que por eso surge Vox. Porque surge Vox, porque es gente que, votante del PP, llega hasta un punto en el que no va a tolerar otro incumplimiento más, y pudiendo haber arreglado muchas cosas, entre ellas la ley de la memoria histórica, miró para otro lado, y la ley de la memoria histórica no costaba un duro. Él no quiso hacerlo, Mariano Rajoy. La memoria histórica, eso, lo que se llama memoria histórica, memoria democrática, es una manifestación totalitaria. Total. Es decir, es propia de regímenes como el coreano, ¿verdad? En la cual, o como fueron los regímenes comunistas que tiranizaron Europa durante décadas, que es controlar la verdad de la historia, manipular la historia en aras de ir adoctrinando ideológicamente a la ciudadanía, ¿verdad? Y, por tanto, es una manifestación de un totalitarismo repugnante y condenable. Lo que debería haber es una ley de reconciliación nacional. Que ya la hubo, en la amnistía famosa, en aquella amnistía cuando se aprobó la Constitución. Y dejar garantizado el derecho de cualquier persona, del bando que haya sido, ¿verdad? Del bando que haya sido, de poder, por ejemplo, recuperar los restos de su familia. Sí, claro. De resarcir de los daños, de las expropiaciones, de las indemnizaciones a que hubiera lugar a aquellos que sufrieron las consecuencias de la guerra. Y de reconocer además, pues, todos las consecuencias desde el punto de vista administrativo, funcionarial, etcétera, etcétera, que en uno y en otro bando se produjeron por los desmanes de aquel desgraciado conflicto. Eso es lo que debe haber. Porque a partir de ahí, querida Pepa, ¿qué es lo que hay? Son los historiadores. Claro. Los que deben debatir son los historiadores y cada uno que saque sus consecuencias. Lo que no se puede es manipular la historia y sobre todo hacerlo dándole una orientación ideológica cara a la educación de los niños. Y en segundo lugar, lo más grave y preocupante, que es lo que hay que denunciar cara a estas próximas elecciones generales. Ese deseo de volver al frentismo, a las dos Españas, a la España buena y la España mala, la España de derechas, la España de izquierdas, eso es lo que no puede haber. Lo que tiene que haber siempre es ese concepto de diálogo y de acuerdo y de entendimiento en la medida de lo posible, que es como se hizo, se construyó. Y eso ya se había conseguido, claro. Se consigue con ese consenso, se consigue en las aquella leyes época. orgánicas se aprobaron durante muchos años, pues por mayoría, si son 350 diputados, 320, 330, 340. ¿Por qué? Porque se buscaba el acuerdo para esas leyes que al final, excepto en educación, que fue lo que no fuimos capaces, que es una responsabilidad que tenemos por las consecuencias que eso ha producido, en todas las demás leyes se consiguió siempre esas abrumadoras mayorías. Hoy una ley orgánica fundamental, pues yo qué sé, la ley de trabajo, se aprueba porque un diputado se equivoca. ¿Tú crees que se equivocó? Pues no lo sé, porque eso me parece un poco... Una equivocación. ¿Tú crees en las casualidades? Un poco singular. Pero bueno, en cualquier caso, eso te refleja lo que está sucediendo hoy. Sí. Eso hay que superarlo. ¿De dónde eso de los cinturones? Cinturón, ¿cómo le llaman? Así, el cordón sanitario. El cordón sanitario. ¿Pero qué es esto? Sí, ¿pero cómo cordón de qué? ¿Esto es democracia o no es democracia? Claro, tiene que haber, sobre todo los partidos mayoritarios, que representan la opción mayoritaria de la ciudadanía, centro-izquierda, centro-derecha, derecha-izquierda. Bueno, pues esos tienen que tener abierto puentes de diálogo. El espectáculo de los pactos municipales y autonómicos, en la que no negocian ni pactan, se dice, con estos no hablamos. ¿Pero dónde se vio esto? ¿Dónde se vio esto?
Y se presume de democracia, Sí, y presumen de demócratas. Pero eso, una cosa son los pactos de gobierno y otra los acuerdos de gobernabilidad, facilitar el acceso, ¿verdad? Facilitar el acceso al poder, al Pero partido, este a los Partido partidos. Socialista ahora, en estas elecciones, ha perdido, pero vamos, una barbaridad de poder municipal. Sí, y eso es consecuencia, se expresa ya pues un rechazo por parte de una gran mayoría de españoles hacia la opción que representan no solamente ya el propio gobierno, lo que representan las políticas de alianza, ¿verdad?, del propio partido socialista, y lo que eso ha conllevado, las consecuencias de eso que ha llevado. Porque ahora que estamos en las puertas de unas elecciones no se votan por la campaña electoral ni por el eslogan de turno. En unas elecciones yo siempre dije que la mayoría de los ciudadanos ya llegan no a las elecciones, un mes antes ya saben lo que van a votar, Sí, de eso. porque la gente tiene más sentido común que los propagandistas de la política. Es decir, la gente su voto lo va conformando a lo largo de 4 años, lo que ha pasado en 4 años, valora y pondera lo que ha representado para bien o para mal el gobierno, ¿verdad? Y en este caso se ha visto en las elecciones municipales, en las cuales hay un componente siempre local, de la personalidad del alcalde, etcétera, etcétera, pero a pesar de eso ha sido una respuesta tremenda. A mí me ha llamado mucho la atención Andalucía. Sí. En Andalucía son las 8 capitales las que han cambiado. ¿Ha habido un vuelco? Las 8 capitales, eso era... Bueno, pues el ciudadano llega a las elecciones ya con el voto conformado, y el ciudadano lo que va a juzgar y va a votar son los pactos. Pero no solamente que se haya pactado con Bildu o con Esquerra Republicana, sino las consecuencias de esos pactos, ¿verdad? Claro. La excarcelación de terroristas criminales, ¿verdad? El derogar el delito de sedición, etcétera, etcétera. Y las consecuencias, además, y se ha visto en Valencia, en Baleares, etcétera, de esas políticas que te imponen enseguida los partidos independentistas, como pasa aquí con el bloque. Es la lengua. Exactamente, el problema lingüístico. Yo creo, y lo dije un día en un programa tuyo, que los dos grandes problemas para el futuro de España son esencialmente la educación y el problema de la imposición lingüística, ese eufemismo deplorable de la normalización lingüística. ¿Qué normalización? La exclusión de una de las dos lenguas, que además es la lengua oficial y común que todos tenemos, la lengua española. ¿Dónde o cuándo el gallego, el vasco, el catalán ha estado tan amparado, tan protegido como con esta Constitución y con los estatutos de autonomía que derivan de ello y con las políticas lingüísticas que se han establecido? Pues eso no basta, no es suficiente, porque lo que se busca es hacer de la lengua la seña de identidad. La lengua se convierte para los nacionalistas en una manifestación racista. Es decir, el nacionalismo se asienta en la diferencia, el valor diferencial. Hemos visto, bueno, los excesos pues, que sucedieron en África del Sur, por ejemplo, ¿no? El blanco y el negro, o los excesos nazis de la doctrina nazi de Hitler, los judíos, la raza aria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la seña de identidad cuál es? ¿La raza? No. La seña de identidad es la religión, las guerras de religión vamos a perseguir, como pasa, por ejemplo, con los fundamentalistas islámicos. No. ¿Cuál es la seña de identidad? La lengua. La lengua. Y entonces de ahí se hace el valor identitario, que es excluyente. Es decir, frente a la postura integradora que se tuvo en la transición desde lo que en aquel momento eran mayorías, pero aunque no fueran mayorías, pero eran mayorías de castellano parlantes, etcétera, de amparar y proteger esas lenguas que se entendía que podían estar en peligro, que no estaban protegidas. Esa generosidad y esa democracia que se hizo de decir, no, hay que ampararlas y permitir que cada uno hable lo que quiera, se ha convertido en lo que se denunciaba que sucedía. Es decir, ahora, si antes se excluía el gallego, ahora se excluye el castellano. Completamente. Hoy se da la paradoja de que aquí en Ferrol, el idioma, ¿cómo se llama? El idioma oficial del Ayuntamiento de Ferrol es el gallego. Sí. No es que sea el gallego y el español, y La Coruña, es exclusivamente el gallego. Y en La Coruña estáis igual. Igual, que no debe ser así, que decir,
bilingüismo, respetar. El bilingüismo. Respetar el derecho y la minoría, con las mismas razones y motivaciones con las que se ha exigido que se reconozca la lengua gallega, ¿verdad? Porque, y esto lo podemos trasladar también al terreno de la educación, que es el problema más preocupante, toda vez que la educación en España no forma ciudadanos españoles, forma en todo caso ciudadanos autonómicos, ciudadanos regionales. Los niños tienen la visión de su entorno más próximo, en materia de geografía, de historia, de todo lo que tú quieras. No hay una enseñanza común vertebrada que les explique los valores comunes de historia, de geografía, propia idea de España. Y después, en segundo lugar, allí donde los independentistas tienen poder, Cataluña, hasta ahora Valencia y Baleares, el País Vasco, etcétera, bueno, pues una enseñanza que se utiliza como instrumento de adoctrinamiento ideológico, y en la cual, queramos que no, se va inculcando esa idea de que España es una realidad ajena, cuando no hostil. España no roba, España no roba, España no roba. Se va a cambiar, y eso, evidentemente, va a tener unas consecuencias muy graves, queramos o no, que nadie se ponga... Yo ya estoy en una edad, querida Pepa, que digo, siempre he dicho lo que pensaba y sentaba de acuerdo con mi convicción, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque me angustio cuando veo a mi familia, los más pequeños de mi familia, digo, pero Dios mío, no nos damos cuenta de que al paso que vamos dentro de 10, de 15 años, habrá mayorías que no se sientan españoles, claro, porque han sido educados precisamente en esos principios y en esos valores. Han sido educados en esos principios y esos valores. Es una cosa inconcebible. El otro día me enseñaba un nieto mío un chat de una escritora sevillana que estuvo en Santiago, en una mesa redonda de escritores, y entonces hablaron todos, presentador y en gallego, entonces ella dijo, yo tienen que perdonar, pero soy de Sevilla, no hablo gallego y tal. Y el presentador oficial, representante de la Xunta de Galicia, le dijo, oiga, usted si va a Portugal tiene que intentar entender el portugués. La chica quedó tan desconcertada que no dijo nada. Claro, lo más elemental dijera, oiga, estoy en España, pero bueno, es una anécdota, es una perla pequeñita, ¿no? Bueno, una perla pequeña, pero muy demostrativa, ¿eh? Porque cuando estamos hablando, y se ha hablado hasta la saciedad, ¿cómo se dice? La concordia del idioma, el bilingüismo amable, es que no es cierto, porque aparte de ser ese de la Xunta un auténtico maleducado por haberle dicho lo que le dijo, es lo que opinan. Es lo que y es que la política lingüística que está haciendo, que se ha hecho en Cataluña y que se estaba haciendo en Baleares, hasta que ahora parece ser que ahora, gracias al pacto, PP-Vox va a cambiar, que se ha hecho en Valencia, que gracias al pacto PP-Vox va a cambiar, se está haciendo aquí en Galicia. Es que aquí en Galicia, en una oposición, si una persona, el gallego, vale más, el conocimiento del gallego para un opositor vale más que el que la persona tenga un doctorado. Tiene más puntos. Esto es una aberración y lo han hecho muy mal en nuestra propia Galicia. ¿Sabes en lo que se escudan? En que, bueno, como el gallego lo entendemos todos. Sí, es verdad, el gallego es más fácil de entender que el vasco y es más fácil que entender que el catalán, pero el hecho de que lo entendamos todos y total es igual, porque hable usted lo que quiera. No es así. Yo creo que esto es muy grave, es muy serio. Yo hablo gallego y lo hablo desde niño, sé hablar gallego. ¿Pero tú crees que la política de la Xunta está equivocada? Claro que lo está, en la medida que se entiende como lengua propia y excluyente. No, mire usted, lo que enriquece a Galicia, como puede enriquecer a Cataluña o a Valencia, es el que haya dos lenguas, ¿verdad? Y lo que habrá que hacer es establecer la armonización con el respeto a la libertad de que cada uno utilice la lengua y cada uno se sienta amparado en el uso de la lengua materna, la lengua que él hable. En libertad. Sin que se le limite el uso de la misma, que es lo que está sucediendo. Es decir, cuando tú oyes y se dices que en el régimen del general Franco se persiguió el catalán, o no se reconoció el gallego, aquí todo el mundo hablaba lo que quería, pero bueno. Entonces, ¿ahora qué se está haciendo? Esa política que se denuncia, que se hacía en la época, es la que se hace ahora. Cambiamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado con la memoria histórica? Es decir, la memoria histórica
Pues es hacer lo que se hizo en el 39. En el 39 se decidió que unos eran los buenos y otros los malos. Y ahora, en el 2023, se le da la vuelta. Los que eran buenos pasan a ser malos y los que eran malos pasan a ser buenos. Algo que ya se había superado. Que lo importante, precisamente, era el haber conseguido reencontrarse, reconciliarse, ¿verdad? Y, de alguna manera, superar esos errores del pasado, que son los que llevaron a España a una situación extrema como fue la que derivó en la guerra civil. Cuestiones que para nuestros abuelos o nuestros bisabuelos pues no eran capaces de superar el desencuentro, esa división. Y eso es lo que a mí me molesta cuando oigo el discurso que se intenta aplicar en la política española y mucho más en estas elecciones. Ese frentismo que decía antes, esa división de los dos bloques, eso no es bueno. ¿Y vosotros cómo veis, por ejemplo, tú que has estado con Alfonso Guerra, con Felipe González, tú no has ido a ningún mitin y tú estás totalmente en contra de esto, pero yo veo que Felipe González, en cambio, va a apoyar a Zapatero. No, va a apoyar al otro, a Pedro Sánchez. Y está con él y está de alguna manera autorizándolo. Por eso mucha gente dice, oye, pues si va Felipe... porque Alfonso Guerra es más beligerante, pero Felipe es fue un acto, pastalea un poquito, ¿o no? No, Felipe fue un acto en que se conmemoraban los 40 años de la victoria socialista del 1982, que a él lo convirtió en presidente de gobierno, y fue aquel acto, en el que, por cierto, vetaron a Alfonso Guerra, y entonces Felipe, cuando subió a la tribuna de oradores, lo primero que dijo es: cuánto me gustaría que pudiera estar aquí conmigo mi vicepresidente, porque su vicepresidente, con eso ya les dio una buena contestación. Pero sobre todo el problema que es lo que hablábamos al principio de la conversación, el problema es de que hoy hay un espacio político, un espacio ideológico, un espacio electoral vacío, en el cual hay millones de españoles que se sienten huérfanos, quiere decir, aquellos españoles de una opción de centro-izquierda, que le dan prioridad al principio de la igualdad, le dan prioridad al principio de la solidaridad, que están identificados con lo que representa la Constitución, que están identificados con la idea de España, con el valor de la España, sobre todo con el valor de los españoles, no de los territorios, ¿verdad? Porque la política es para las personas, no para los territorios. Y españoles que en definitiva entienden y respetan la diversidad lingüística, paisajística, pero no entienden que esa diversidad no implica desigualdad, que lo que no puede haber es desigualdad. Pues ese espacio está vacío. Está vacío. Porque el PSOE en este momento se ha radicalizado y en este momento forma parte de la izquierda radical. El PSOE está en otro espacio. Y está en el espacio en el que ha estado durante 4 años. El PSOE ha conformado el único gobierno social comunista que ha habido en Europa durante estos 4 últimos años, con 5 ministros comunistas. Comunistas de variada especie, pero comunistas todos. Es decir, tan comunista era Yolanda Díaz, como Garzón, como Montero, como Belarra, como Pablo Iglesias. Unos comunistas populistas, otros comunistas ortodoxos, llámalos como quieras. Comunistas todos. Comunistas todos, porque eso de sumar, restar, todas estas cosas, no, son lo que buscan siempre los partidos comunistas, Izquierda Unida, decían antes, para camuflarse con el paisaje para engañar un poco más a la gente. Y no solo ha conformado ese gobierno, sino que ese gobierno ha traído como consecuencia pues la ley de educación, la ley de memoria histórica, la ley del sí es sí, la ley de los transexuales. Es decir, es que no solo se ha gobernado, sino que además se ha legislado en un modelo de sociedad contrario y opuesto a lo que representa las pautas de convivencia que marcan el carácter y la condición de España, ¿verdad?, en todos los aspectos y sobre todo desde la perspectiva constitucional. Y esa manifestación de imposición se ha visto claramente en la ocupación de los órganos de control y garantía del gobierno. Se ha ocupado sin ningún rubor ni empacho
el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CNI, el Instituto Nacional de Estadística, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, es decir, alarmante. ¿Por qué? Porque es propio de esas ideologías. Esas ideologías, a través del intervencionismo, avanzan hacia el totalitarismo. Y lo demás es ponerse una venda delante de los ojos. Sí, porque cuando dices, es que esto, ¿cómo va a pasar en España? Esto no puede pasar en España. Lo decían en Venezuela hace unos años. No, pero es que ya está pasando. Es que ya pasa. Es decir, está pasando en el Tribunal Constitucional. Está pasando, pues, en la Fiscalía General del Estado, que se utiliza como un apéndice del propio gobierno, sí, y se ha visto en el nombramiento de la antigua ministra de Justicia, Fiscal, etcétera, etcétera. El Tribunal Constitucional ha entrado en una etapa nueva, que es la etapa de interpretar la Constitución, no de garantizar la defensa y el cumplimiento de la Constitución, no, sino de reinterpretarla. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso que los televidentes se les escapa a lo mejor los conceptos, pero eso es lo que defendía Campo, el ministro de Justicia que hoy es miembro del Tribunal de Constitucional, junto a Conde Pumpido. Él hablaba del proceso de desconstitucionalización. Decía que la Constitución había llegado a una etapa que tenía que ser superada por la evolución de los hechos, por la evolución de los pasos y tal. ¿Qué decir? Entonces, frente a eso, hay que primero exponerlo con claridad y en segundo lugar, pues trasladárselo al ciudadano para que sepa el alcance y consecuencias para el futuro, claro, que puede representar la continuidad de estos pactos. Que además lo sabemos, porque ese gobierno social comunista se sostiene por una mayoría parlamentaria integrada por Bildu, integrada por Esquerra Republicana, por Junts, por el PNV, por partidos de corte independentista, partidos golpistas y partidos filoterroristas, que evidentemente por su voto no lo dan gratuitamente, sino que lo dan a cambio de una serie de concesiones, las cuales ya las hemos visto. Hemos llegado al extremo de ver cómo eran excarcelados y gozaban de todos los beneficios penales, pues criminales convictos y condenados. O hemos visto cómo se reformaba el Código Penal para poder desautorizar y deslegitimar las sentencias firmes nada más y nada menos que del Tribunal Supremo de España, el máximo órgano jurisdiccional, para poner en libertad a quienes habían intentado dar un golpe de Estado, que es así, clarísimo, un golpe de Estado, no tiene más lectura. Los cuales además ni se arrepienten, sino que incluso desafiantes dicen que lo volverán a hacer y que lo volverán a repetir, ¿verdad? La amnistía se concede cuando el convicto pide perdón y cuando el convicto expresa su voluntad de arrepentimiento de no volver a repetir los hechos. Pero estos no. Aquí ha sido lo contrario. Y después, que con esto termino esta parte, llegamos al gran engaño. Ahora, como hay unas elecciones, pues desvirtuamos la realidad. ¿Y qué hacemos? Pues echamos a la ministra Montero, la culpable del CSI. Oiga, la ministra Montero forma parte de un gobierno. Cualquier estudiante de segundo de Derecho sabe que las decisiones de un gobierno son decisiones solidarias, que afectan al conjunto del gobierno, a su presidente y a la totalidad de los ministros. Por lo tanto, la ley del CSI no es responsabilidad de Montero. Montero es la que la propone, pero la aprueba el Consejo de Ministros, en el que hay 3 magistrados, nada más y nada menos. Margarita Robles, la ministra de Defensa, Garzón, el ministro de Interior, Marlaska, y Campo, el ministro de Justicia, que hoy forma parte del Tribunal Constitucional. Y además, esa ley es aprobada contra los informes del Consejo General del Poder Judicial y contra los informes del Consejo de Estado, y con las discrepancias propias de la comisión de sus secretarios. Es decir, cualquier persona mínimamente avezada en el funcionamiento de la administración del Estado, pues sabe que cuántas leyes van 6, 7, 8, 15, 20 veces a la comisión de sus secretarios para ir limando las pegas o los problemas que se plantean pues esta no, antes de llevarla al Consejo de Ministros. Y esta ley, es decir, por tanto, y esto trasládelo a otras esferas, ¿verdad? Y trasládelo sobre todo a otras consecuencias. Yo creo que, bueno,
el problema propagandístico, vamos, la acción propagandística propia de unas elecciones, yo creo que en estos momentos en la España 2023 no tiene cabida. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos a lo que ha llegado, Todos a lo que se ha llegado. Desgraciadamente hemos llegado hasta aquí. Y sabemos las consecuencias. ¿Me vas a perdonar un segundo? Sí. Vamos a publicidad y volvemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Otra vez con ustedes, pero hablábamos de ese espacio, ese amplio espacio socialdemócrata que en este momento se ha quedado huérfano. ¿Tú crees que el Partido Popular puede atraer al votante socialdemócrata? ¿Cómo lo ves? Yo creo que... ¿O se necesitaría Partido Popular o la refundar una socialdemocracia? No, bueno, ¿cómo lo ves? ahora en estos momentos electorales... Porque el Partido Popular es muy socialdemócrata también, bueno, es más socialdemócrata que otra cosa. Más centro-izquierda es Feijóo que el propio partido, creo yo. ¿Tú lo ves de centro-izquierda? Más centro-izquierda, Feijóo sí es más... Pero bueno, en cualquier caso, sí. Lo primero es tener muy claro que hay que votar en contra de... Tú vas a la urna y votas por muchos motivos o razones diferentes, ¿no? Pues votas por tradición familiar, votas por convicción ideológica, votas porque te fue bien o te fue mal con estos gobernantes, sí. Votas por muchas cosas. Pero una de ellas, y es importante, es decir, yo voto en contra de. No solamente que no quiero que siga esto, es que estoy en contra de esto. Bien. Y por lo tanto yo no quiero que continúe esta alianza social comunista, esta deriva ideológica, territorial, anticonstitucional, este auge de los independentistas. No quiero las consecuencias de esta España que he vivido y que he sufrido, aparte del análisis negativo
de la gestión nefasta que se hizo, pues que ya parece que lo hemos olvidado, en la pandemia, bueno, o en los temas económicos. Completamente, etcétera. Sí, voto en contra de porque no quiero esto. Entonces, votar en contra de eso quiere decir es facilitar una opción que permita un cambio de rumbo y que produzca una catarsis en el seno del Partido Socialista, que produzca internamente una convulsión tal que genere una nueva generación de dirigentes que acaben con todo esta... O sea, sería unos resultados terribles, o sea, que se pudiera quedar el Partido Socialista pues con 60 votos. Sí, o lo que fuera. Y que pudiera sorpasarlo Vox. Eso ya es más difícil. Bueno, pero cabría esa posibilidad. Pegarse el castañazo. Sí, sí, sí. ¿Se lo va a pegar? Vox refleja un sector, una parte de la opinión. Yo no comparto muchos de los principios políticos e incluso algunos de los valores ideológicos que tiene Vox, pero le reconozco su condición de partido constitucional. Es decir, esa condena que se hace de Vox, sobre todo cuando se hace cínicamente desde la alianza con Bildu o con Esquerra Republicana, bueno, es una aberración intelectual plantearlo así, es decir, lo que sí es rechazable y condenable es estar aliado con partidos, con Bildu o con Esquerra Republicana. Con Vox uno puede discrepar democráticamente, pero reconocerle su condición de partido constitucional. Es un partido de derechas, conservador, con unos valores y unos principios concretos y determinados, como otros muchos partidos conservadores y de derechas que hay en Europa. Punto y final. Entonces, lo que habría que lograr es precisamente esa catarsis que decía antes, de una derrota en el Partido Socialista que permitiera una regeneración del mismo. El volver otra vez a sus posturas políticas e ideológicas propias de la socialdemocracia. Y si no fuera así, porque no va a ser fácil, porque no solo es Sánchez, es todo el conjunto de concejales, parlamentarios autonómicos que pactan para poder seguir, es decir, no nos engañemos, ¿verdad? Y si no fuera así, bueno, pues habrá que generar un movimiento político que con el plazo del tiempo pues consiga crear un partido que ocupe ese espacio, ¿verdad? Y que represente esos valores, que son unos valores necesarios en una democracia. Las democracias modernas se sustentan sobre dos conceptos que son el centro derecha y el centro izquierda, de alguna manera una prioridad más a lo individual y una prioridad más a lo estatal, darle un carácter prioritario, pero al final en una identificación en valores comunes, de libertad, de democracia, el respeto a la propiedad, el respeto a la solidaridad, a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no podemos en España estar cojos, estar carentes de eso, ¿verdad? Porque eso nos radicalizaría, que desgraciadamente, y eso es lo que yo vuelvo, y perdón que lo vuelva a reiterar, reprocho más al actual Partido Socialista, ese volver al frentismo de las dos Españas. Pero por Dios, ¿cómo se puede tener esa irresponsabilidad? Es una irresponsabilidad histórica. Volver a ahondar en las heridas, volver a hacer políticas emocionales. Carroñeras, emocionales, y porque emocionales, se busca la emoción frente a la racionalidad, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que habrá que lograr y, bueno, dentro de lo que es hoy las preocupaciones del conjunto de la... ¿Tú crees que ese segmento lo puede atraer el Partido Popular? ¿Estábamos en ello? Sí, puede atraerlo, sobre todo, yo vuelvo a repetir, la figura de Feijóo. Sí, Feijóo no es un político conservador al uso, ¿verdad? Tal como lo veo yo lo he conocido incluso como alcalde, y él era consejero de ordenación del territorio. ¿Tú cómo lo ves? Es un gestor, es un político sobre todo que tiene una gran capacidad de gestión, y es un político sereno y tranquilo, Y en Galicia, en general, desarrolló unas políticas favorables y, sobre todo, manifestó un clima de diálogo. A mí no me molestó. Digo a mí no desde un punto de vista personal, sino no me molestó desde mi concepción socialdemócrata, no fue agresivo.
qué es lo que le está sucediendo a Moreno en Andalucía. Eso me lo dicen destacados, y cuando te digo destacados, son destacados socialistas andaluces que me dicen, Moreno no molesta, no provoca enfrentamiento, es decir, no hace política sectaria de confrontación, etcétera, ¿no? Y prueba de ello es que, por ejemplo, Feijóo tuvo muy buena relación con los presidentes socialistas de Asturias, conformó unas buenas alianzas, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que ese voto puede incorporar parte de ese voto. Pero no es Galicia. Galicia tiene una especial manera de entender las cosas. Tiene que entenderlo tal. Lo que pasa es que de unos años para esta parte, los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, han cometido un error que algunos denunciamos. Yo ahí me pongo la medalla porque lo dije siempre. El Partido Socialista no tiene que hacer la política mirando para los comunistas o para el bloque, nada. Tiene que confrontar con el PP, tiene que confrontar con la derecha o con el centro derecha. Ahí es donde hay que jugarse el partido. Y el Partido Popular lo mismo. Es decir, en vez de confrontar con eso, anda más preocupado de vos, y pacto con vos, no pacto con vos, si acabo con Ciudadanos, no acabo con Ciudadanos, pero ¿qué más le da? Lo que tienen que ser los dos grandes partidos tienen que absorber lo que es una voluntad mayoritaria de la ciudadanía, porque siempre más del 60% de los votantes votan a esas dos siglas. Claro. Es decir, la mayoría de la gente lo que quiere es tener ese bipartidismo que, por ejemplo, defendíamos Fraga y yo. Pero ¿y tú no crees que ese bipartidismo ya es un poco de ayer? ¿Tú no crees que ahora ya hay cuatro fuerzas que están ahí moviéndose? Porque ¿cómo ves a Yolanda y su proyecto Sumar? Son los comunistas, esos son los comunistas. Los comunistas han tenido a lo largo de la historia, pues desde 7 diputados a 20 diputados, según les ha ido mejor o peor. Es decir, hay un segmento de la población, de votantes, 800.000, 1.100.000, que votan comunismo. Bueno, pues muy bien. Pero Yolanda es una comunista muy atípica. No, es una comunista de libro, ¿no? Es una comunista de libro. Tal cual. De libro, de libro. Sí. Es decir, una comunista de libro, y lo refleja, por ejemplo, con las listas que conforma. Es decir, de número 2 pone a una persona que desde el servicio público más importante, uno de los servicios públicos más importantes que hay en el Estado, como es el servicio exterior, atenta contra los valores constitucionales, contra la forma de Estado, contra todo, que era el embajador, en la ONU. Que piensa uno, dirá uno, ¿qué habrá dicho este hombre allí? ¿Qué imagen de España habrá vendido en el foro internacional mundial más importante? O sea que los comunistas siempre tienen esa capacidad de esconderse, de ocultarse, ¿verdad? Pero son lo que son. Son lo que son, y Yolanda Díaz representa, bueno, pues una de las variantes comunistas derivadas del propio partido, porque su secretario general es el que actuó de intermediario entre la narcoguerrilla colombiana y el gobierno colombiano en las negociaciones de Cuba. El famoso Santiago. Sí, es el que decía que había que entrar como en el Palacio de Invierno de Rusia a machacar a todo el mundo. Bueno, pues ese es el secretario general de Yolanda Díaz, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso el ciudadano se dará cuenta, sobre todo por la vaciedad del discurso. Esta chica no ha dicho nada hasta ahora, y lo digo aquí en Ferrol, sabiendo que eso a lo mejor puede molestarle a lo mejor algún oyente que tenemos, que es de Ferrol y tal. Esta chica nunca ha dicho nada. Como dice Alfonso Guerra, es un auténtico bluff. Es una sonrisa andante que da 2 o 3 eslóganes. Y a partir de ahí, pues... y que tiene muy enfadado a Pablo Iglesias, que fue el que las subió. Pero eso es otra manifestación. Porque entre ellos han terminado muy mal, pero por otro lado se han integrado todos en ese Sumar. ¿Tú qué le vaticinas en las próximas elecciones a Sumar? ¿Crees que puede tener algo o que va a ser otro bluff? Sí, no, tendrá un poco lo que decía antes, el reflejo de ese voto que históricamente han tenido los comunistas en España. Y punto, y no tendrá más. Yo creo que precisamente una de las razones por las que Sánchez eligió el día que eligió para las elecciones ha sido precisamente para darle expectativas a estos grupos minoritarios, porque
sus resultados, no tanto de votos, sino de diputados, dependen mucho del grado de participación. La ley electoral española, Sí. es decir, para tener un diputado tienes que tener el 5% como mínimo de votos. Si no tienes el 5% no entras. Si vota 1 millón de personas, pues el 5% son 50.000 votos. Para tener un diputado tienes que tener 50.000 votos. Pero si en vez de votar 1 millón de personas, que es la previsión normal, votan 800.000 personas, entonces ya no son 50.000, son 40.000. Con 40.000 ya entras. Y conforme voten menos, con menos votos puedes entrar. O sea, cuanta menos gente vaya a votar, mejor. Claro, para los partidos pequeños. Entonces los partidos pequeños entran. Porque el tope, tú tienes que tener el 5%. Sí. O sea que esa fecha está, ¿tú crees que perfectamente Sí, clara? sí, Que sí, eso sí, ya sí, era sí, una sí. alternativa que él barajaba según le fuera en las elecciones eso, municipales. y después el generar, aparte de que la abstención genere eso, dificultar la participación a continuación de unas elecciones en que ha habido una participación importante y un rechazo mayoritario de la gestión del gobierno y de la persona del propio presidente, porque él las elecciones municipales y autonómicas las convirtió en un plebiscito hacia su persona. Él intervino como nunca intervino un presidente de gobierno. Por lo tanto, el rechazo no ha sido tanto a los pobres alcaldes y presidentes autonómicos, sino que ha sido hacia su persona, el rechazo, y lo han sufrido todo el conjunto de cargos locales, un poco como aquella época, aquellas elecciones de la corrupción, ¿no? Cuando cada día caía un alto cargo del Estado, el director de televisión, el director de la Guardia Civil, de la Cruz Roja, el de no sé qué, el ministro de tal, que aquello era una cosa tremenda. Y muchos pobres alcaldes, pobres me refiero desde el punto de vista afectivo, pues perdieron su mandato municipal habiendo hecho unas brillantes gestiones, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, lo que habría que hacer con estos espectáculos que tenemos de los pactos contra patria, lo que había que hacer era cambiar la ley electoral de una vez por todas. Cambiar la ley electoral. Claro, la ley electoral exigiría el acuerdo de los dos grandes partidos, pero yo creo que ha llegado el momento ya, de una vez por todas, porque ya es una necesidad patriótica. Es decir, no podemos seguir dándoles un poder institucional a partidos que tienen una representación ínfima dentro del conjunto del pueblo español, como es el PNV, como es Bildu, como es Esquerra, como los partidos nacionalistas, al Senado, como en Alemania. Esos partidos, en Alemania, el Senado es el que dirime los contenciosos territoriales. En el Congreso de los Diputados, en Alemania, que es donde se debaten y se deciden las grandes leyes y las grandes políticas de Estado, hay que tener un mínimo de representación nacional, no territorial. Es decir, no vale con que en Baviera saques el 10%. Esta hiperrepresentación se la dio Adolfo Suárez en su momento y luego esto fue. Pero esa ley yo creo que no requiere los 3/4 de la Cámara para hacerla. Yo creo que esa se podría modificar porque creo que no es orgánica. Conste que yo la voté, porque yo era diputado en aquella época. Bueno, pero en su momento a lo mejor tenía sentido, pero ahora no. Yo creo que más que Suárez ahí fue Rodolfo Martín Villa, ¿verdad? No hubo mala voluntad. No había mala voluntad en la intencionalidad de la ley, quiere decir. No, yo voté una posterior, pero la primera, que es la que tú te refieres, claro, eran las primeras elecciones después de 40 años del régimen del general Franco, en la cual no sabíamos lo que representaban cada una de las 500 siglas, 1000 siglas. La sopa de letras aquella famosa. 1 millón de siglas de partidos. Partidos socialistas había más que pelos tengo yo en la cabeza. Había de todo tipo. Partidos comunistas. Entonces, como no se sabía, se dijo, bueno, vamos a hacer una ley al estilo belga, porque la ley es la ley de Hon. Hon era un ministro belga que quiso favorecer la representación de valones y de flamencos, por la división que hay en Bélgica. Entonces se hizo esta ley que, bueno, sí, el pueblo español fue más listo porque depuró. Ya en las primeras elecciones ya depuró, quedaron 4 partidos. Pero se les dio, como tú muy bien decías, una hiperrepresentatividad a grupos que... Pero esa hiperrepresentatividad les ha venido muy bien, porque tanto al Partido Socialista como al Partido Popular se han
amparado en ellos. ¿Quién ha salido perjudicado? El pueblo español, porque aunque a los partidos les venía muy bien para sus enjuagues políticos, sin embargo perdía siempre España, porque se les daban una serie de cosas a vascos, a catalanes y a navarros que no tendrían por qué haber tenido, porque si todos somos iguales ante la ley, todos los españoles somos iguales ante la ley. Suprimir privilegios, que fue una oportunidad que se perdió. Pero ahora, cuando hablan de reformar la ley esta electoral, solamente se quedan con el dichoso mantra de la lista más votada. No, si no es eso, es que usted le tiene que eliminar hiperrepresentatividad a los enemigos de España, que lo único que pretenden es destrozar España. Es algo tan difícil. En todo caso, además, utilizando lo que ya funciona en todas partes, o sea, lo que es una concepción democrática del concepto de ley electoral, quiere decir, el que la representación sea acorde con el número de ciudadanos que votan y que apoyan. En el tema local y municipal de una manera más necesaria todavía. Y además ahí hay todos los sistemas que uno quiera, el de la doble vuelta francesa, el de la elección directa del alcalde, el del partido más votado, puedes tener la que quieras. Y después, de los otros sistemas que hay, dada el aspecto institucional de autonomías, etcétera, el sistema alemán, que es un país federal, es el ideal para un país como España. Tiene a todos en el Senado. Claro, los debates territoriales y la representación de los Länders alemanes se dan en el Senado y el Bundestag, sí. El Bundesrat es el Senado y el Bundestag, que es el Congreso de los Diputados, ahí es donde se debaten las políticas nacionales. A mí personalmente siempre me gustó, y te hice una mención antes, el sistema mayoritario, el sistema inglés, sí. Que es a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Sí, sí. Cada 50.000 ciudadanos eligen un diputado. Sí, y ahí apelo a pelear, estoy de acuerdo, y apelo a pelear, ¿entiendes? Fraga también defendía el sistema mayoritario. A mí también me gusta mucho eso, ese sistema. Y es el sistema más antiguo que hasta ahora ha funcionado. ¿Que puede producir injusticias? No lo sé hasta qué punto, pero el ciudadano elige al representante que realmente le inspira confianza o que quiere que sea el defensor de sus intereses. Pero el diputado elegido queda vinculado a sus votantes. En Inglaterra los miércoles el Parlamento está abierto, tú vas allí, llegas y hablas con tu representante. Mire, yo soy Pep Antón, mi carnet de identidad, quiero hablar con el diputado de Ferrol. En Ferrol habría 2 diputados más o menos por el sistema inglés. Y te dicen, pues hay 3 personas más para hablar, usted es la cuarta. Y tú llegas a la cuarta y le dices, oiga, mire usted, yo me encuentro con este problema, que en la seguridad social no me atiende. Y el diputado tiene que atenderte. Y el sábado y el domingo el diputadiño viene a Ferrol, ¿entiendes? Habla en la asociación de vecinos, va a visitar esto y tal. Ese es el sistema inglés. Pero es el buen sistema, porque tú estás a pie de obra con la gente. Magnífico. De la otra manera, tú consigues que te nombren diputado, te has olvidado de todo y a vivir como un pachá. Ya no solamente es eso. Si tú me preguntas, yo te doy mi palabra de honor que lo que te digo ahora no es un farol. Yo no sé el nombre de ningún diputado de La Coruña. Yo tampoco. No lo sé. Y además yo le diría a los televidentes, ¿saben ustedes cómo se llaman los diputados? O los senadores. O los senadores. No lo sabemos. Nada. No sabemos nada. No sabemos. Es una cosa, es un distanciamiento, un al alejamiento margen del peligroso. Sí. Peligroso. A la larga eso es peligroso porque va provocando desencanto y desencuentro. Sí. Desencanto y desencuentro. Entonces eso crea el caldo de cultivo para el demagogo, para el populista, etcétera, etcétera, ¿no? Como en su momento permitió la creación de Podemos, pues el enfoque que se le dio al problema de la corrupción por parte de los 2 grandes partidos, que lo utilizaron como arma de confrontación dialéctica, en vez de arreglar el problema y castigar a los culpables, ¿no? Y eso generó pues un desencanto, sobre todo a la gente joven en aquel momento, tremendo. Bueno, a lo que íbamos. Eso es la reforma de la electoral, podría ser un tema importante. Pero no lo plantea nadie, ¿te fijas? No hay ningún partido que lo lleve en su programa. No lo negocia. Y además, yo creo que porque no les interesa. El defender los valores democráticos de la condición de diputado y de senador. ¿Cuáles son los valores democráticos? La independencia de criterio. Claro. La Constitución dice que el diputado no está sometido a mandato imperativo alguno. Es decir, y aquí
todos sabemos que el que no vota de acuerdo con la mayoría queda excluido, ¿verdad? Queda excluido. En segundo lugar, no se admite, hoy en la práctica, un derecho tan fundamental como es el de la objeción de conciencia. Es decir, los diputados tienen derecho a discrepar. ¿Cómo no van a tener derecho a discrepar? Y no solamente por motivos de conciencia, a veces por motivos de materiales de inversión, de defensa de los intereses de sus representantes o de la ciudad o de la región donde se encuentran. Ha cambiado mucho todo este panorama. Y ahora, por ejemplo, yo veo, hablábamos antes de Yolanda Díaz y hablábamos antes de su plataforma Sumar, que a mi juicio, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, el valor que tiene Yolanda es que está apoyada fundamentalmente por los sindicatos. Sí, y en este momento ha sido un poco el papel que ella ha jugado. Ella, como tiene a los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, comiendo en su mano, entonces ella de alguna manera garantiza ese eufemismo de paz social, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hasta ahora le ha venido muy bien. Sí, porque claro, les está dando la luna y ellos están haciendo moneda falsa por ella. Pero todo su staff es comunista, ¿eh? Sí. Todo su staff Pero también los sindicatos lo son. Sí, miembros destacados del Partido Comunista de Galicia, de toda la vida. Quiere decir, miembros destacados. Todo el staff que llevó de Gallegos al ministerio eran destacados miembros del Partido Comunista. Es un partido comunista. ¿Qué es lo que pasa? Que los comunistas han confrontado entre ellos, han confrontado pues lo que representaba Podemos, que es una variación comunista más radical, de corte populista, más vinculada incluso por lo que posiblemente sean sus fuentes de financiación, que es el sistema venezolano, etcétera, etcétera, y el sistema comunista más tradicional, propio del Partido Comunista histórico, que es el que representa a Yolanda Díaz. Pero es el Partido Comunista. Que no se engañe la gente. Claro, que la gente no se llame engaño, porque una cosa es, como decía Federico Jiménez Los Santos, que Yolanda le llamaba, para mí genial, la faccionaria, sí. Porque va muy faction, pero cuidado. Cuidado. Recuerdo yo en el primer Parlamento del 77 a la pasionaria Dolores Ibarruri, sí. Una mujer, no, ya era una mujer de edad, pero una mujer de pelo blanco, todo tenso, con horquillas, con moño, alta, estirada, alta, fuerte, con envergadura, ¿no? Que representaba una parte de la historia de España. Sí. Entró del brazo de Rafael Alberti, y allí estaban sentados ministros de Franco, Fraga Iribarne, Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora. Había socialistas del exilio condenados a pena de muerte, había falangistas destacados, había demócratas cristianos. Y eso no fue la gran reconciliación, eso no fue el abrazo de las dos Españas, esa maravilla que pretenden destrozar las cuatro insensatos. Es lo que no podemos perdonar, ¿comprendes? Yo no lo perdono. Es decir, yo no lo perdono, y además yo voy a ser beligerante, en la medida que Dios me dé salud, yo voy a ser beligerante, porque no quiero esa España para mis hijos ni para mis nietos, no la quiero. Y la ves venir, ¿verdad? Y la veo venir. ¿Y dónde la veo venir? Pues la veo venir en las aulas, en la educación que se está implantando, ¿verdad? La veo venir en las imposiciones en materia lingüística, en materia de costumbres, en materias sexuales, ese intervencionismo en las libertades más fundamentales e importantes de la persona, que son las propias tuyas de tu conciencia, ¿verdad? Contaminando como... Y no puede ser, y hay que levantar la voz, no puede guardarse este silencio, ¿no? Sobre todo en las personas que tengan responsabilidad y conocimiento, ¿verdad? Porque son las que no tienen derecho a ponerse una venda delante de los ojos y, como decían antiguamente, laissez-faire, dejar hacer. No puede ser. ¿Qué papel en esto está jugando en este momento la Iglesia española? La Iglesia española, yo soy católico y católico declarado, mal católico, pero soy católico y tengo mis convicciones de conciencia. La Iglesia católica guarda un silencio incomprensible. Hablando de silencio. La jerarquía, ¿verdad? La jerarquía de la Iglesia española guarda un silencio además equivocado que se va a volver en su contra. ¿Por qué? Porque todas estas políticas que se están intentando imponer en materia de familia, en materia de libertad religiosa, en materia de libertad de educación, etcétera, que atentan no solo contra las libertades, sino contra los pilares fundamentales de la moral cristiana, ¿verdad? Los que la intentan imponer, el silencio de la Iglesia lo interpretan como miedo o cobardía.
no lo interpretan como prudencia, que es lo que dicen muchos de nuestros obispos, es que hay que ser prudente. Nosotros no estamos en política, coño, pero ustedes tendrán que dar su criterio y dar su opinión. Porque son leyes que atentan ¿Entiende? a la moral Claro, y a la claro, conciencia. y como decía Benedicto XVI decía, los católicos respetamos a todos aquellos que tengan unas creencias diferentes de nuestra fe. Y con la misma firmeza que los respetamos, exigimos que nos respeten a nosotros en nuestras convicciones. Claro, evidentemente, evidentemente. Y después la Iglesia, que en un momento determinado acertó con Tarancón cuando declaró que no tenía que haber ningún partido confesional, ningún partido católico, porque al final los católicos tenían que estar en todos los partidos, sí, en todas las ideologías. Hoy ya pasados esos años, cuando se están estableciendo una serie de políticas de ingeniería doctrinal, ingeniería social, sí, en materia sexual, en materia educativa, etcétera, etcétera. En el aborto, en la eutanasia. Hace falta que el ciudadano católico, aunque seamos minoría, sepamos quiénes de nuestros políticos son católicos y van a defender esos valores. Porque fíjate una cosa, nuestros políticos nos dicen todo, los actuales me refiero, Sí. Te dicen si son del Madrid, si no son del Madrid, si están casados, están separados, ya excuso decirte si son homosexuales, si no son homosexuales, todo. Menos su creencia religiosa, si la tienen o no la tienen. Se la calla. Porque a mí me da igual, que todo derecho puede decir, yo soy católico, por todo derecho puede decir, yo soy ateo, no creo en nada. Pero eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque después tú sabes si esa persona es coherente con sus convicciones. Coherente con sus convicciones. Porque claro, cuando uno es católico, uno tiene que defender esas convicciones cuando se plantea una ley que acaba con la vida, la ley del aborto, y tú defiendes el derecho a la vida frente al matar a un ser vivo al cual tú le das ya el concepto de la concepción de persona. Entonces, si un diputado católico la vota, pues no merece credibilidad, no por esa circunstancia, sino porque no es coherente con sus convicciones. Es decir, no es coherente con sus convicciones. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, evidentemente hoy yo creo que, con excepciones, nuestra jerarquía guarda un silencio que nos desconcierta al pueblo de Dios, por así decirlo. Nos desconcierta en muchos aspectos, ¿verdad? Porque nos gustaría tener la opinión y la orientación de los señores obispos o de la conferencia episcopal, que no la tenemos. Y muchas veces lo que tenemos es el desconcierto. Claro, y en esto no tendrá algo que ver, porque claro, esa frase evangélica de que es muy difícil servir a dos señores, al dinero y a Dios, ¿no tendrá algo que ver con las subvenciones, con todo el tema educacional? Porque claro, la educación concertada depende de que si el gobierno te da o no te da para que tú puedas mantener tus colegios. Y la X y todas estas historias. O sea, ¿no dependerá también de la cuestión económica, que es preferible llevarnos bien con el presidente de gobierno y con el gobierno de turno, porque no vaya a ser que nos cierren? ¿El gran error? Ese es el error. ¿Se puede servir a dos señores? No, no se puede. Pero además es un gran error. ¿Por qué? Porque el gobierno aprueba la ley CELA y ahora se aplica la ley CELA, claro. Y ahora pues muchos de los centros concertados ven cómo están perdiendo unidades escolares como consecuencia de la ley CELA y como consecuencia de los niños discapacitados exactamente igual. Claro. ¿Ahí? Y como consecuencia de la ley CELA además los programas educativos responden a un ideario ideológico. A los niños desde pequeños ya se les está dando desde la intervención del Estado, que decía la señora Celá, por cierto, embajadora en el Vaticano, de que los hijos, naturalmente, que no son de los padres, que son del Estado, pues a los niños se les está diciendo que no son ni niños ni niñas. Efectivamente. Decir, y se está además impidiendo que los padres puedan dar la educación o la orientación conforme a sus valores y sus principios. Con lo cual no solo se les respeta, sino que se les toma de pitorreo y encima, al no respetarlos, se hace la ley CELA. Y que es una imposición más, porque estas imposiciones se hacen además, como pasa en el tema lingüístico, con carácter excluyente. No solamente impones tu criterio, sino que anulas el criterio contrario o el criterio diferente, lo anulas.
sancionas incluso el que pueda haberlo, y obligas a la persona que incorpore valores que le son ajenos o en los cuales no cree. Es decir, el respeto y la tolerancia hacia la diversidad sexual, pues evidentemente todo el mundo, claro que todo el mundo tiene el derecho a tener las inclinaciones sexuales que considere o que le marque su propia biología, porque a veces es la propia biología la que te marca. Pero dicho eso, eso no implica que yo tenga que renunciar a mis principios y a mis valores y a lo que yo considero que debe ser la propia naturaleza de la persona o las relaciones entre las personas, punto y final. Y yo exijo que el respeto que yo doy se dé también a lo que yo pienso. Eso no lo permiten las leyes. Las leyes imponen un modelo y dicen, hay 27 clases de familia. Y si tú dices, no, mire usted, yo respeto que haya todo tipo de familia, la que quiera, ¿me entiendes? La familia cebolleta, la que usted quiera, que había en las páginas de DT. Pero yo defiendo la familia natural entre el hombre y la mujer. Entonces, aparte de que digan, Paco Vázquez es un facha, Paco Vázquez es no sé qué, homófobo y Paco Vázquez es ya te pueden sancionar. Eso no es así. Pero bueno. O sea, estamos viviendo un momento totalitario de pánico. Intervencionista, que es el paso previo al totalitarismo. Efectivamente, intervencionista. Yo es tal como lo veo, y yo, que decir, yo al análisis lo hago no para desde mi análisis catapultarme para nada, que decir, yo lo que hice ya lo hice, ¿verdad? Y además me siento muy satisfecho y orgulloso de lo que hice. Yo lo que hago es levanto mi voz para aportar argumentos que sirvan para que las personas se den cuenta del alcance y de las consecuencias de lo que está sucediendo, que es grave, es mucho más grave de lo que estamos pensando, muchísimo más grave. Y si acudimos a la historia, nos damos cuenta de que nuevamente vuelven en España a surgir situaciones que creíamos que ya estaban superadas, pero que desgraciadamente en el pasado ocasionaron conflictos, violencias y enfrentamientos. Las dos Españas. La España, pues, de quienes quieren romper la unidad de España, por ejemplo, que inevitablemente en Cataluña, en el plazo de 5 o 8 años, habrá ya una mayoría formada en las aulas, que considera a España como una realidad ajena y consideran a Cataluña como una realidad nacional singular. Y en Vascongadas exactamente igual. Y aquí en Galicia, ¿Y aquí en Galicia tú ves el peligro? Lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la batalla conceptual. Si tú defiendes el bilingüismo, entonces eres considerado antigallego, contrario a Galicia, que no defiendes a Galicia, etc., por el hecho de defender el bilingüismo, no ya... Si defiendes el español, simplemente ya te puedes imaginar. Pero el bilingüismo, que es el respeto a que cada uno utilice la lengua que le parezca, sobre todo desde el punto de vista institucional, que además en el caso de Galicia es más grave todavía, porque aquí nunca hubo conflicto lingüístico. Galicia nunca lo hubo. Galicia, toda la vida, el que hablaba en gallego, el que hablaba en castellano, Y todo el mundo se respetaba. Y todo el mundo ibas a tomar las tazas de vino y uno hablaba en gallego y otro hablaba en castellano. Nunca hubo problema. Hoy ya lo hay. ¿Por qué? Pues porque tú te encuentras marginado en la medida de que tus administraciones, por ejemplo el ayuntamiento, los anuncios que publica, las cartas que te envía, etcétera, etcétera, lo hace en una sola lengua. Pero lo mismo la Xunta. Lo mismo la Xunta, excluye a... Y lo mismo el Sergas. Claro, entonces hay un sector de la población que no se siente representada, claro. Que no se siente representada, que es el sector de población que en su día defendió el que fuera reconocida la otra lengua que, de alguna manera, pues no gozaba de la condición de cooficialidad, como era el caso del gallego. Sí. Se dio esa cooficialidad y ahora resulta que el proceso es a la inversa, ¿verdad? Pero bueno. Pues vamos a tener, yo creo que también elecciones en Galicia. No, pronto, no. Dicen que dependiendo de cómo ocurra de lo que ocurre en las generales, puede haber elecciones. Una de las consecuencias que sufrirá el PSOE es que será el tercer partido. Ya lo es. Ya lo es, y además en las próximas elecciones será de una manera más clara, lo superará el bloque. Un bloque más radical que nunca, y un bloque más enmascarado que nunca. La persona que lo dirige, esta señora Pontón, Ana Pontón, es radical absoluta, pero utilizando siempre un discurso moderado y prudente. Pero en la práctica es el primer bloque, en la historia del bloque,
que no acude a la invitación de la consulta real para la conformación de gobierno, por ejemplo. Y es un bloque que no tiene reparo alguno en comparecer en el Congreso de los Diputados junto al representante de Bildu y darle la palabra en nombre de los tres partidos a Rufián en aquel célebre discurso en el cual dijo que los Galicia Vasca con de Cataluña no reconocían la monarquía, etcétera, etcétera. Ese es el bloque que hay. El bloque, además de la imposición lingüística, de introducir la idea de que quien habla castellano no es gallego ni defiende los intereses de Galicia, etcétera, etcétera, lo cual yo no me resigno a aceptarlo. Quiero decir, no. Yo defendí el gallego y he defendido Galicia y he defendido el Estatuto de Autonomía. Y ahora, si te intentan imponer, yo digo, no, mire usted, mi lengua materna es la lengua castellana y estoy en todo el derecho de utilizarla. Y desde la lengua castellana o lengua española defiendo a Galicia, quiero a Galicia y amo a Galicia. Es que hay que acabar con los complejos de una vez por todas. Efectivamente, entonces tú crees que esa política ha sido errónea, pero es una política que ha practicado siempre el Partido Popular, siempre. Sí, porque ha gobernado más que nunca. Porque fue culpa de Fraga, que quiso de esa manera, yo creo que por un lado lavar su propia imagen, su propio pasado, y después creyó que de esa manera iba a contentar y darle satisfacción a los sectores galleguistas. Y ya ves cómo han crecido. Y una cosa eran los sectores galleguistas intelectuales, minoritarios, que conocía Fraga, pues Domingo Garcés Saavedra, Ramón Piñeiro, etcétera, etcétera, que era otra cosa, claro. Y otra muy distinta, los nacionalistas, que no son nacionalistas, no perdamos la batalla del concepto, son independentistas. Y estos, lo que les des, lo amortizan enseguida. Y entonces se les ha hecho el caldo gordo. Claro, entonces, en este momento, claro. No solo... No y hoy, desde hace varios años, los niños en los colegios, sobre todo los niños en los colegios, estudian que la lengua propia de Galicia es el gallego. Que la lengua propia de Galicia es el gallego, que el castellano es una lengua ajena, o sea, la idea de España. Que todo lo que representa la cultura gallega es el propio gallego, queda excluido Condesa de Pardo Bazán, Camilo José Cer, todo eso nada, porque escriben en castellano. Es decir, se les va inoculando una visión... Igual que en Cataluña, ¿eh? Claro, idéntica, con lo cual los niños, honestamente, ellos consideran de que Galicia es una nación, que no tiene ninguna vinculación con el resto de España, al revés, que tiene una mayor proximidad con Portugal, que pertenecemos más al área, al uso gallega, ¿verdad? Bueno, necesitaríamos otro programa. Otro programa, pero eso hay que revertirlo. Pero eso es fruto de un complejo por el enorme. silencio y complejo que existe, permite además que nada que digas enseguida te atacan y te dicen, no, es que la lengua gallega está en peligro, etcétera, etcétera. No, si la lengua gallega nunca ha estado tan amparada, tan subvencionada, tan defendida como está hoy en día, ¿verdad? Como lo ha permitido esta nueva situación de la Constitución y del Estatuto. Pero bueno, eso daría para otro programa. Hemos llegado al final. Cuando recupere la voz. Desgraciadamente. Oye, ¿cómo te encuentras? Bien, mejor. Con esa voz que, bueno, como un jabato lo conseguiste. Gracias. Mira, te emplazo para después de las elecciones. Bueno, a ver si me encuentro bien. Yo creo que ya estarás muy bien. Bueno, y además seguramente es el final de las elecciones estas, a ver qué es lo que nos pasa, y ya verás cómo va a haber anticipo de las gallegas. ¿No lo crees? Puede ser, hombre, sería una solución. Yo calculo en octubre, noviembre. Pues yo creo que sería una equivocación en todo caso, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que dejen tranquilamente seguir. Por parte de Rueda, si gana abrumadoramente Feijóo, intentar aprovechar el efecto Feijóo, que es gallego y tal y cual. Porque los primeros meses van a ser muy duros, si hay un cambio, por dos razones. Porque lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer los 2 primeros meses. Como no lo hagan, ya no lo van a hacer más. Y en segundo lugar, porque el gobierno socialcomunista se ha preocupado mucho de dejar controlados los órganos de garantías, los órganos de vigilancia de la acción del Estado. Y Feijóo, la oposición, no la va a tener en el Parlamento, la va a tener en el Tribunal Constitucional, en todas las leyes que vaya a aprobar, intenta aprobar. Ahí es donde va a tener la verdadera oposición. Yo creo que será el momento. Pero fíjate la tragedia del Tribunal Constitucional. Durante 13 años que hubo mayoría conservadora,
todas las leyes importantes las guardaron en un cajón. Hablo del aborto, hablo de todas estas leyes fundamentales, en un cajón. Y llegó Conde Pumpido, que por cierto es de Ferrol, él nació en La Coruña, pero la familia es de Ferrol, ahí lo tienen en Catabois, un panteón que pone Conde Pumpido, pues ahí están los Conde Pumpido. Aquí en Ferrol nos toca todo, ¿eh? Conde Pumpido, Yolanda, bueno, aquí tenemos de todo. Y lo primero que hizo, declararlas constitucionales todas. ¿Para qué ha servido que el partido, que el Tribunal Constitucional estuviera con mayoría conservadora? Para nada. Es que el Tribunal Volvemos a los complejos y a mirar todo el mundo para otro lado. El Tribunal Constitucional ni debe ser progresista, ni debe ser... No debe ser nada, debe de aplicar la Constitución. La España que construimos nosotros, el primer presidente del Tribunal Constitucional con una mayoría de UCD y de AP fue un republicano exiliado, García Pelayo, un constitucionalista que había sido comandante republicano en la batalla del Ebro, que se había exiliado a Venezuela. Pues eso fue la demostración de la reconciliación. Se le nombró presidente del Tribunal Constitucional con una mayoría conservadora. Por cierto, fue un presidente maravilloso, claro, porque era un profesional. Y presidente de las Cortes, un independiente, que era don Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo y de la Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Y ministro de Economía, un independiente, don Enrique Fuentes Quintana, que llevó a cabo... Y los nombramientos internacionales, se nombró a Samaranch, que era falangista, a Solana, que era socialista después. Es decir, no se tenía en cuenta, era la idea de reconciliación, de reencuentro. Esa es la España que hay que recuperar y de la que no hay que callar, ni tener complejo, y hablar. Y hablar como has estado hablando esta noche. Paco, 1.000.000 de gracias, un millón de gracias. Y 1.000.000 de gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Yo creo que este programa sí que no ha defraudado. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.